crecimiento individual en lo espiritual. Amén, hermanos, ¿entendemos eso? Sí, no estoy en contra que usted pida una oración, no, claro que sí, ¿verdad? Pero ya es muy cómodo, pastor, lléveme en oración. ¿Y a usted quién lo lleva? ¿A usted quién lo lleva? Usted anda llevando a todo mundo en oración. Pero esa gente ya debería de haber aprendido a orar. Y se lo ponemos muy cómodo. ¿Sí? Y estamos orando y estamos orando y estamos orando. Pero esos mismos cristianos no han aprendido a orar. Y necesitan aprender a orar. ¿Sabe por qué? Porque Dios también los escucha a ellos. Y porque Dios quiere escucharlos a ellos, hermano, también. Y Dios quiere que aprendan también a orar. Los discípulos veían que Jesús oraba. Y veían que los discípulos de Juan ayunaban y oraban. Y entonces se acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Amén. Necesitamos aprender y crecer en la oración. Mañana tenemos oración. Mañana tenemos oración. También le decía el domingo, sin afán de molestar a nadie, hermano, pero usted va a predicar, los que predican, y está aquí orando, pero terminó usted la predicación y ya no lo vemos hasta mes y medio o 2 meses que le vuelve a tocar la oración. Y no debe de ser así. Nosotros es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se ha acostumbrado a tener una relación con Dios, y eso no podemos perderlo por nada del mundo, hermanos. Al contrario, tiene que ir creciendo nuestra relación con el Señor. Amén. Amén, hermanos. Porque si no, estoy buscando al Señor nada más en lapsos. Y a este Señor Jesucristo hay que buscarlo todos los días. Amén, hermano. Todos los días. ¿Por qué, hermano? Porque todos los días lo necesito. No sé usted, pero yo sí. Todos los días yo lo necesito. Y usted tiene que sentir esa necesidad en el Señor. Amén. Mañana tenemos oración. ¿No puede venir por los turnos? Bueno, en la mañana hay posibilidad. Pastores, que ando de día, véngase en la tarde. Aquí hay posibilidad todavía. Amén. Y si usted gusta, abrimos otro horario nocturno. ¿Está aquí? ¿Está aquí, hermano? Sí. Pastor, yo no puedo ni en la mañana ni en la tarde, pero puedo en la noche. Véngase, hermano. Aquí nos ponemos. Es tiempo para que la iglesia crezca, hermanos. Es tiempo para que la iglesia vea lo que está aconteciendo afuera y lo que está por venir. Y el Señor dejó una iglesia poderosa. Amén. Y esa iglesia tiene que levantarse, porque el Señor está confiando en nosotros para poder hacer las cosas. Amén. Antes de recoger la ofrenda, Juan José, pasen aquí por favor, Edith. Vamos a orar por ellos, hermanos. Y ahorita recogemos la ofrenda, hermanito Eugenio, por favor. Pásenle, hermanos. Ellos están cumpliendo años de aniversario de casados. Amén. Siempre debe de ser importante para la iglesia, hermanos, orar por los matrimonios. Si usted no recuerda, ahí hay un diario, nos anota y oramos, hermano, porque la gente tiene que ver que en la iglesia tiene que haber matrimonios longevos, tiene que haber matrimonios estables, tiene que haber matrimonios que van caminando conforme a la palabra de Dios. Amén. Y extienda su mano, vamos a orar por ellos para bendecirlos. Padre, queremos darle gracias por la vida de este matrimonio, mi hermano Juan José y Edith. Señor, gracias porque usted los ha unido a través de este matrimonio, a través de este enlace matrimonial, y que sean muchos años, Señor, fortalecidos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabemos que si usted está en medio de ellos, usted les va a ir dirigiendo, les va a ir exhortando
amado Dios, usted, Señor, les va a ir señalando el camino que ellos deben de seguir. Señor, que ellos puedan ser un reflejo de la vida y de todo lo que hacía y sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Que ellos den testimonio, Señor, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, donde ellos, Señor, se ocupan, donde ellos, Señor, participan con la familia, con los vecinos, en el trabajo, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, aprendan a convivir como uno solo. En el nombre de Jesús, hoy los queremos bendecir a través de esta oración y que usted, Señor, se siga glorificando sobre sus vidas. Que sean muchos años sobre el camino de nuestro Señor Jesucristo y que usted, Señor, le siga fortaleciendo como hasta hoy. Bendiga la descendencia, bendiga los hijos y aún los hijos de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús le bendecimos y le damos muchas gracias, mi Señor Jesús. Amén. Juan José, amén. Dios les bendice. Muchas felicidades, hermanos. Amén, aleluya. Gracias, Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a recoger una ofrenda. Aquí vienen nuestros hermanos, nuestra hermana Irene y nuestro hermano Higinio. Y hagamos juntos también una oración. Amén. Padre, queremos darle gracias, Dios, porque a través de esta ofrenda, de estos diezmos, queremos también, Señor, glorificarle, porque usted ha sido bueno, usted nos ha bendecido, no ha faltado la provisión, el vestido, el alimento, Señor, y podemos declarar que tenemos salud y que usted ha traído lo suficiente para cada hogar y para cada familia. Señor, siga abriendo esas ventanas de los cielos. Hay cosas que nosotros no podemos lograr. Señor, cuide el trabajo de nuestros hermanos donde ellos laboran, líbrelos de accidentes, de percances, y que sean ellos, Señor, quien den testimonio de que usted es el que da la provisión. A nuestras hermanas, cuando ellas reciban la economía, que sean buenas administradoras, amado Dios, y que ellos puedan alcanzar para todo lo que se ofrezca, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darle muchas gracias, mi Rey, mi Señor. Amén. Amén, hermanos. Ahí van a pasar nuestros hermanos ahí a su lugar, aleluya. Y el Señor sigue siendo bueno. Este próximo domingo, hermanos, van a venir nuestros hermanos de Comunidad Dios Viviente de allá del Carmen, van a estar aquí con nosotros. Hermano Francisco, ahorita van aproximadamente como unas 12 o 14 personas ya. Allá estamos levantando una lista y ya se están agregando, entonces van como unas 12 o 14 personas ya, o 15 que ya están listos. Amén, hermano. Yo creo que van a venir unos 20 y tantos con el favor de Dios. Vamos a dejarles aquí un área para que se sienten y poder recibirles. También son hermanos en Cristo. Hay gente nueva, amén. Hay gente nueva que está recibiendo la palabra y también quieren ser bautizados este próximo domingo. Amén, hermanos. Vamos a conocer más pueblo, vamos a conocer más hermanos en Cristo que también están haciendo un gran esfuerzo para seguir buscando del Señor. Y todos como hemos venido, hermano, también ellos han venido así, en lucha, en prueba, en circunstancias adversas, pero el Señor se ha glorificado y los ha alcanzado como lo alcanzó a usted y como me alcanzó a mí. Amén. Es el mismo Señor que no niega su poder y no niega su misericordia. Nos sigue ayudando porque nos ama. Amén. ¿Listos para escuchar la palabra del Señor, hermano? Hemos pedido a nuestra hermana Perlita para que ella sea la que nos comparta en esta tarde, hermanos. Aleluya. Y quiero pedirle a Perlita que venga aquí adelante y tome este lugar. Perlita, te dejamos este espacio y este tiempo para que nos compartas. Sí, amén.
Amén, aleluya. ¿Cuántos estamos gozosos por la alabanza, verdad? Muy bonita la alabanza al Señor. La presencia de Dios está aquí, en este lugar, hermanos. Y de eso precisamente es el tema del día de hoy, de la adoración a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que para eso hemos nacido? Para adorar a Dios, para glorificar su nombre. Si no lo sabía, hermanos, para eso ha nacido usted. Somos adoradores. Para empezar, hermanos, con esta predicación, con este mensaje que traigo el día de hoy, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12. Cuando yo lo tenga, hermana, me indica con un amén. ¿Lo tenemos? Romanos 12, 1 y 2. Vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, arriba dice, deberes cristianos, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Me acompañan, hermanos, en oración? Para que me pongan en las manos del Señor en esta tarde. Señor, te damos gracias, precioso Rey de Gloria. Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Un día más, Padre, nos has permitido estar en este lugar, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Porque tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, mi Señor, el querer buscarle, mi Señor, cada día más. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me das, mi Señor, de poder proclamar, mi Señor, tu palabra, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, mi Señor, que seas tú aquí presente, mi Señor, en mi vida, Padre, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. A ti sea la gloria, mi Señor, porque solamente tú la mereces, bendito Rey. Gloria y honra al que vive para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que traigo el día de hoy es que se trata de la oración, ¿verdad? Pero el tema es una ofrenda agradable a Dios. Amén. Esta carta a los romanos, Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo les escribe pues a los cristianos que estaban en Roma, ¿verdad? Y él empieza este capítulo haciendo una petición, ¿verdad? Pablo dice en este capítulo 1, dice que tenemos que presentar vuestros cuerpos, ¿verdad? Dice aquí luego, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces Pablo está haciendo una petición a sus hermanos en Cristo, el presentar vuestros cuerpos. Bueno, ¿qué significa eso, hermanos? Presentar nuestros cuerpos. Dice que es presentar nuestra vida en sacrificio vivo. El cuerpo está formado por alma, espíritu, mente. Entonces su cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca. Está formado el cuerpo con nuestros miembros, ¿verdad? Tiene nuestras manos, nuestros pies, nuestras hojas, tiene alma, tiene espíritu. Entonces estamos formados, es el cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Entonces Pablo le dice aquí a los hermanos, ¿verdad? Que presenten nuestros cuerpos, entonces es nuestra vida. Él decía, presenten su vida en sacrificio vivo. Pero ¿qué es un sacrificio vivo? Dice, el sacrificio vivo, ¿cómo tenía que ser?
es perdón, hermanos. ¿Cómo tenemos que presentarlo? Dice Pablo, en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento vemos los sacrificios ofrecidos a Dios, ¿verdad? Ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 1, se nos muestran todos los sacrificios ofrecidos a Dios, las ofrendas que eran para el Señor. Entonces, ahí los vamos a encontrar. En el capítulo 1 nos habla del holocausto, que es ofrenda, que significa ofrenda quemada o quemada totalmente o ofrenda encendida, es lo que significa la palabra holocausto. ¿En qué constaba, hermanos, este sacrificio? Ese sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, que Dios les demandaba al pueblo de Israel, constaba de un animalito, ya sea oveja o carnero, macho, sin defecto. Era quemado totalmente, al ser holocausto era quemado totalmente en el altar, ¿verdad? Dice que era consumido totalmente esta ofrenda, ¿verdad? Totalmente, por eso se le llamaba así holocausto. Era como una ofrenda quemada totalmente, y era en el altar, y era como un olor grato para el Señor, ¿verdad? Dice su palabra. Entonces Pablo, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que tenemos que presentar vuestras vidas. ¿Cómo? Como lo acabamos de decir, completamente, así como ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que los animalitos los llevaban y eran quemados totalmente en el altar, eran consumidos. Entonces ese aroma era agradable para el Señor. Entonces Pablo está diciendo, ofrezcan sus vidas, ¿verdad?, pero como un sacrificio vivo, totalmente. Santo, agradable a Dios, también dice aquí en el versículo. Dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, hermanos, significa separado. Por eso lo que es santo, pues se aparta del uso común y se considera sagrado, especialmente debido a su condición limpia y pura. Eso es santo, significa la palabra santo. Entonces, esos animalitos eran apartados, ¿verdad?, para el Señor, porque dice que eran sin defecto, ¿verdad? Dios no aceptaba una ofrenda que tuviera algún defecto, tenía que ser sin defecto. Y esa ofrenda era ofrecida a Dios y era quemada totalmente en el altar. Entonces Pablo aquí nos está diciendo que tenemos que ofrecer nuestra vida. ¿Cómo? Completamente. ¿Cómo? Santo, sin mancha, sin arruga, como aquellos animalitos, sin defecto. Amén. En este caso, hermanos, podemos decir que si es santo, ¿verdad?, dice que nuestros cuerpos tienen que ser santos, agradables a Dios, como esos animalitos que era como un olor agradable al Señor, dice que es un olor grato al Señor. En este caso, podemos decir que nosotros podemos estar muertos al pecado, pero vivos, porque somos en vida. Él nos está pidiendo nuestra vida. Entonces, esos animalitos se ofrecían muertos, pero Dios nos está diciendo un sacrificio vivo, con tu vida. Muertos al pecado, pero vivos para Dios, por medio de Cristo Jesús. Amén. En Romanos 6:2, hermanos, nos dice: no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese lo que nos dice aquí Pablo. No debemos permitir que el pecado gobierne, hermanos, que gobierne nuestra vida. De nosotros depende si lo obedecemos o no. Las tentaciones siempre llegan, ahí están, hermanos. De nosotros depende si caemos en esas tentaciones
O si obedecemos, dice aquí que no reine, que no gobierne el pecado en nuestras vidas. Pues todo aquel que es dominado por el pecado vive por sus deseos egoístas para sí mismo. El que es gobernado por sus pecados, este vive, dice, por sus deseos a sí mismos. Por el contrario, para vencer estos impulsos, ¿qué tenemos que hacer? Ir en obediencia a Dios. Nuestra vida como instrumentos que hacen la voluntad del Señor, así como debemos de presentar, ¿verdad? Dice que no debemos, que el pecado no gobierne nuestras vidas, pero dice que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice, someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos al Señor. En Efesios 1:4, hermanos, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese lo que dice en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, nos eligió, hermanos, a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Dice que antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo para salvarnos, para su propósito, porque tenemos un propósito, los que estamos aquí, para un plan, hermanos, un plan eterno en Cristo Jesús, como Él es eterno. Aquí en el capítulo 1, Pablo, en el verso 1, Pablo nos llama a rendirnos, hermanos, a rendirnos completamente, a vivir una vida santa, una vida que le agrade al Señor. ¿Cómo está su vida, hermanos, delante de Dios? ¿Es ese olor agradable a Dios? ¿Cómo están nuestros pensamientos, lo que hacemos para el Señor? ¿Cómo nos verá Dios? Ahorita que estaba en la alabanza, nos gozamos en la alabanza. Bueno, al menos yo me gocé, no sé, hermanos, la alabanza, dije, yo me gozo en la alabanza, le digo, pero Señor, tú te agradas de mi alabanza, tú te agradas de mí, de lo que yo soy. Yo me preguntaba en ese rato que estaba ahí, Señor, yo quiero ser ese olor agradable. Yo quiero ser ese sacrificio vivo, entregarme completamente a ti. Entonces, ¿cómo está, hermanos, nuestra vida delante de Dios? Amén. A esta vida que Pablo dice que tenemos que hacer, ese sacrificio vivo de que presentar nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca al servicio de Dios completamente. Dice, tu vida, tus talentos, todo lo que te ha dado el Señor, tienes que presentarlo a Dios. Toda tu vida, todo lo que tú eres, tus pensamientos, todo, como un sacrificio vivo, santo, agradable, hermanos. A esto Pablo lo llamó, dice, culto racional, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos o decimos, vamos al culto, ¿verdad? Que es rendir homenaje, vamos a rendir homenaje, vamos a rendir adoración, ¿verdad? Que es nuestro culto racional. Pues que en otra palabra podemos decir que es nuestra verdadera adoración, la verdadera adoración que Dios quiere, que demanda de nosotros, la verdadera. Todo nuestro ser, hermanos, debe de pertenecer a Dios. Alma, como les decía ahorita, alma, cuerpo, espíritu, voluntad, talentos, cualidades, todo, hermanos, todo. Todo lo que somos debe de ser ofrecido a Dios, pero con gozo, con alegría para el Señor. Pablo hace esta petición dando un motivo tan poderoso, hermanos. Pablo les decía, os ruego,
les pido por las misericordias de Dios. Pablo les decía de esa manera, por las misericordias de Dios. ¿Y qué son esas misericordias, hermanos? Pablo les decía, les hablaba con esta petición, les decía que era un motivo tan poderoso para decirles, oye, presenta tu cuerpo, tu vida como ese sacrificio vivo a Dios. ¿Por qué, hermano? Dice, por la misericordia de Dios. Es decir, por lo que Dios ha hecho, hermanos, en nosotros por medio de Jesucristo. Sabemos que Dios nos ha bendecido a todos. No creo que no haya ni uno que Dios no haya bendecido. Simplemente el hecho de estar aquí, hermanos, presentes, es una bendición de Dios que nos da una oportunidad de estar aquí. Pero Pablo le decía, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias, hermanos? Por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por esas misericordias. Cuando Pablo le escribe o habla en este capítulo, el capítulo 12, él ya había hablado de toda la misericordia de Dios, desde el capítulo 1 hasta el 11. Y termina, hermanos, en el 11:36, en el versículo 11, en el capítulo 36 dice que era como una alabanza. Él lo describe al último, para describir todos esos capítulos de la epístola, de la carta a los romanos. Pablo dice que se admiraba de toda la misericordia de Dios, de todo lo que Dios se había hecho. Dice que al último era como una alabanza a Dios. Él decía, todo honor y toda gloria sea a Él, porque todo es para Él. Él creó todas las cosas para alabanza de su nombre, para Él y por Él. Nosotros somos creados por Él y para Él, hermanos. Le pertenecemos a Dios. Amén. Aleluya. Las misericordias, hermanos, que decía Pablo, son estas. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos, hermanos, y Él nos dio vida. Amén. Nos perdonó, hermanos, nos perdonó y nos libró de la muerte. Pagó el precio, pagó ese precio en la cruz por usted y por mí. Nos amó, hermanos. Jesucristo nos amó y murió por nosotros. Pablo decía, os ruego, les pido por la misericordia de Dios, después de haber hablado y decirles todo el plan de salvación, todo lo que Él había hecho, toda la justificación, todo el amor, todo lo que Dios había hecho por nosotros. Pablo termina diciendo, os ruego, les pido por la misericordia de Dios, que presenten sus vidas con sacrificio vivo, agradable, santo y agradable a Dios. Porque esta, dice Pablo, es nuestra verdadera adoración. Amén. Por eso, nuestra verdadera adoración. Y vemos, hermanos, que también en el libro de San Juan 4:23 también nos habla de la verdadera adoración. Dice en San Juan 4:23, habla en ese capítulo de los verdaderos, hermanos, dice ahí, los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. El Señor busca, hermanos, ¿a quiénes? El Señor busca a los verdaderos adoradores, a los que aman al Padre en espíritu y en verdad, porque dice que es necesario que esos adoradores adoren al Padre. Él anda buscando esos adoradores que entreguen su vida completos a Dios, entregados, esforzados. Amén. Y yo quiero ser esa adoradora, hermanos. No sé usted. Amén. Para hacer un sacrificio vivo, hermanos, santo y agradable a Dios. Para adorar al Padre es necesario, como dice en el versículo 2 que vamos a leer, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder cumplir lo que Dios nos está demandando en este capítulo, en el versículo 1, de presentar nuestros cuerpos, presentar nuestra vida completamente, santos, agradable a Dios.
dice que tenemos que renovar nuestra mente. Pablo en este verso presenta 2 mandamientos. En el verso 2 dice uno negativo y uno positivo. No adaptarse, dice Pablo, sino transformarse. Adoptarse, hermanos, es transformar, es tomar la forma, amoldarse, parecerse. En 1 de Pedro 1:14, si gusta acompañarme. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es lo que nos dice en la carta primera de Pedro. El mundo, hermanos, dice que no tenemos que adaptarse a esta, moldearse, tomar forma, parecerse. ¿A quién, hermanos? Al mundo. El mundo significa siglo, al tiempo, al sistema o la época que nos rodea. A una manera de pensar al hombre que vive sin Dios. Es igual, hermanos. Es igual como una manera de pensar al hombre que vive sin Dios. Si no dice transformaos, convertirse o cambiar en algo distinto, es lo que significa transformaos, convertirse o cambiar en algo distinto. Esta palabra, hermanos, esta palabra es la que se usa también en el libro de los Evangelios, cuando habla de la transfiguración del Señor Jesucristo, cuando Él va y con sus discípulos y sube al monte alto. Y en la transfiguración de Él dice que veían a Jesucristo, sabían que era Él, pero lo veían diferente. Esa es la transformación que debe haber en nosotros. Sabían que era Él, hermanos, pero lo veían diferente porque la gloria de Dios estaba ahí. Esto es un cambio, hermanos, que tenemos que hacer, un cambio profundo de adentro hacia afuera. Tenemos que hacer ese cambio en nosotros, que es desde lo interior, hermanos, desde adentro de nosotros hacia afuera, como producto de la obra de Dios. Dice que no tenemos que conformarnos a este mundo, no tenemos que amoldarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Es el cambio interior en nuestra vida, hermanos, desde lo más profundo, desde dentro de nuestro ser, para afuera. Dice, yo leía en un comentario, podemos cambiar y hacer cosas, pero nuestro interior, hermanos, no ha cambiado. Y si nuestro interior cambia, si hay ese cambio, esa transformación desde adentro de nuestro ser, se refleja, hermanos, se refleja en nuestra vida, en nuestras actitudes, pensamientos, palabras. Dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo cambia. Pero necesitamos ser transformados y no conformarnos a este mundo. Dice su palabra que por medio de la obra de Dios, por el medio de la obra de Jesucristo, renovación de la mente, hermanos, es un cambio de la forma de pensar, de ver o entender las cosas que nos rodean, hacer nuevo. Es lo que significa renovación de la mente. Es un cambio de la forma de pensar, de ver o entender las cosas que nos rodean. Comprobar, hermanos, dice que también tenemos para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar es tener la certeza de que algo es
como tiene que ser. Amén. Esto es, hermanos, Pablo en pocas palabras, en otras palabras, para resumir este verso que dice que no debemos de conformarnos, sino transformarnos. Es lo que quería decir, que el cristiano debe, leímos arriba que dice los deberes cristianos, que el cristiano debe, por la obra de Dios, cambiar la forma en la que piensa. Pasada, hermana, pasado. Usando la palabra de Dios para pensar y aprobar lo que es bueno de manera de agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí queremos agradar al Señor? ¿Cuántos queremos que nuestra vida sea ese aroma agradable al Señor? ¿Cuántos queremos entregar nuestra vida por completo como ese sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Yo al principio les decía que todos y cada uno de nosotros somos adoradores. Nacimos para adorar a Dios. Nacimos para adorar al Señor. Y fíjese, cuando meditaba sobre esta palabra, Dios me recordaba algo muy bonito. Yo creo que cada uno tiene una experiencia de cuando entró a esta iglesia, cuando entró o conoció a Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros se queda con eso guardado en nuestro corazón. El primer día, la primera vez que me hablaron de Cristo, la primera vez que conociste o sentiste algo diferente. Cuando tengo 6 años en el Evangelio, cuando yo entré, o mi esposo y yo llegamos juntos a esta iglesia, días antes me habían platicado de Dios, había escuchado comentarios. Una cuñada mía, ella hablaba y decía algo que me interesaba, algo que me inquietaba, que decía, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es lo que quieres decir con eso? Yo le decía, y ella me decía, es que necesitas ir a la iglesia para que sepas, y mira, yo te invito. Le dije, bueno, yo sí quiero, yo quiero conocer eso, no sé qué me estás diciendo, quiero saber por qué dices eso. Entonces, ese día me dijo, ¿estás segura que quieres ir? Le digo, sí quiero ir. Y mi esposo también, él dijo que sí, los dos llegamos juntos aquí. Cuando fueron por nosotros y llegaron y vinieron aquí, llegamos aquí a la iglesia, pues para mí, de verdad, yo tenía miedo, tenía mucho miedo, porque no sabía, o sea, ¿qué me van a decir? ¿Me van a preguntar algo? No sé. Era algo desconocido para mí, no sabía, no conocía. Entonces, cuando entramos mi esposo y yo por esa puerta estaban divididos aquí todavía los lugares, había un pasillo aquí enfrente. Entramos por esa puerta y pues la verdad uno entra y se queda asombrado viendo todas las cosas. Pues es algo nuevo, algo diferente, algo que no conocía. Pero era mucho mi necesidad, mucho de conocer, de saber qué es lo que estaban diciendo, por qué me decía eso ella, por qué estaba comentando esas cosas. Yo quiero saber, quiero ver, lo busco, pero no sé cómo buscarlo. Era tanto, y con miedo entré al lugar. Empezaba a ver todas las cosas y luego empieza la alabanza, algo nuevo para mí. Yo nunca he visto una alabanza así en vivo y todo, o sea, así con instrumentos y todo, era algo nuevo, algo totalmente diferente, pero aún así mi necesidad seguía de buscar de Dios mi necesidad, no sé, era como una necesidad de, Señor, yo te busco, yo quiero adorarte, yo quiero conocerte, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, cuando yo entré y empieza la alabanza, yo creo que todos recordamos el primer día o la primera, no, algo que nos hace recordar esa primera vez, ese primer día. Esa alabanza siempre la traigo esa alabanza. Se llama Y te adoraré, no sé si se llama así, Y te adoraré. En espíritu y en verdad, algo así dice esa alabanza.
Cuando yo entré, empezó a tocar mi hermano Chuy. Empezaron a cantar, a entonar esa alabanza. Yo no sabía nada. Yo no conocía, Señor, y lo único que hice fue cerrar mis ojos aquí enfrente, donde estaba, y dije, Señor, yo no sé dónde estás. Yo no sé si estás aquí, porque como uno viene de otra tradición, pues esperas ver una imagen, esperas ver algo. Pero decía, Señor, yo no sé si tú estás aquí, pero yo te quiero adorar. Así, sin conocer, yo no sabía ni conocía, no conocía a Dios, no lo conocía, pero yo le decía, Señor, cerraba los ojos y con esa alabanza, yo le entonaba, no me la sabía esa alabanza, pero yo decía, aquí estoy, Señor, aquí estoy, quiero adorarte, Señor, pero no sabía y no lo conocía, hasta ahorita sé que para eso hemos nacido, para adorar a Dios. Para eso hemos nacido cada uno de nosotros, porque somos elegidos por Dios. Es una bendición, hermanos, que Dios nos haya escogido. Es una bendición que estemos aquí. Es una bendición, hermanos, que usted sea elegido por Dios para adorarle, hermano. Yo no lo sabía ni conocía a Dios, simplemente lo escuché, simplemente escuché hablar de Él, pero yo ahí en ese lugar yo le dije, Señor, si tú estás aquí, no sé si estás aquí, pero aquí estoy. Así le dije con esas palabras, aquí estoy, Señor. Aunque no sabía que para eso Dios nos había llamado, para adorarle, para bendecir su nombre. Dije, aquí estoy, Señor, y yo te quiero adorar. Yo te adoraré, dice la alabanza, en espíritu y en verdad. Yo te adoraré. Y no conocía nada. Hasta ahorita el Señor, sé que para eso hemos sido llamados. Para eso Dios nos creó. Para la alabanza de su nombre. Para la alabanza de su gloria. Para darle gloria y alabanza al único que vive, al que reina por los siglos de los siglos. A Él, hermanos, a Él es la gloria, a Él es la alabanza, a Él es el honor, solamente a Él. Yo no sé, hermanos, pero al saber y al conocer que para eso Dios me había creado, para adorarle, para bendecirle, para eso tú fuiste creada, para eso tú fuiste formada, para eso, para adorarme. Si viera qué gozo y qué alegría me da saber que Dios me haya escogido a mí, que Dios me haya escogido a mí, hermanos. Yo creo que a veces nuestros pensamientos nos llevan siempre. Hay preocupaciones en nosotros, siempre nos afanamos en las cosas, nos afanamos en lo material, nos afanamos en tantos problemas que se nos olvida a qué hemos venido, hermanos. ¿A qué estamos aquí? Porque Dios nos creó para glorificar su nombre, para que su nombre sea glorificado solamente. Pero la corriente de este mundo nos lleva y nos envuelve. Las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, todo, hermano, nos envuelve y se nos olvida que fuimos creados para darle gloria, para darle honra. Y eso para mí, hermanos, me llena de gozo, me llena de emoción saber que Dios me estaba esperando el Señor aquí. Cuando yo entré, el Señor ya estaba esperándome, como a cada uno de ustedes, hermanos, como a cada uno de ustedes, porque todos los que estamos aquí, a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, hermanos, a nosotros nos dio ese derecho de ser hijos suyos, y todos nosotros somos nacidos, hermanos, para adorar. Somos adoradores del Dios altísimo, del Dios verdadero, del que creó todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Somos suyos,
somos de Él. Aleluya, hermanos. Gócese, hermanos, porque usted es ese hijo amado que ha nacido para glorificarle, para glorificar su nombre. Amén, hermanos. Esto, hermanos, es lo que Pablo quería decir en el primer capítulo, como les decía. Entreguen sus vidas. En sus vidas, decía él, por la misericordia de Dios. Cuando decimos, estamos aquí para darle gracias al Señor, siempre va a haber que darle gracias a Dios, porque siempre ha sido bueno. Todos los días ha sido bueno el Señor. Todos los días dice darle gracias, pero decimos, venimos a adorarle porque Él es Dios, porque Él se lo merece. Dice, por eso Él decía, por sus misericordias. ¿Cuáles misericordias? Por lo que el Cristo hizo por ti, por lo que Cristo hizo por mí en esa cruz al derramar su sangre por ti y por mí, por darnos vida cuando estábamos muertos. Para eso, hermanos, esas son las misericordias. Esas son las misericordias de Dios. Somos renovados, hermanos. Dice, la renovación, la palabra renovación aparece también en Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Solo por la misericordia y gracia de Dios. El mérito y los sufrimientos de Cristo y la operación de su Espíritu Santo fluye, hermanos, y nos enseña, nos regenera y salva. ¿A quién, hermanos? A nosotros, a su creación, a sus hijos. Somos renovados por el poder de su Espíritu, de modo que la transformación es un profundo cambio interno. Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros, hermanos, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo. Perdón. Amén. Aleluya. Hermanos, esta renovación es constante, día a día. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Día tras día tenemos que estarnos renovando. Día tras día, hermanos. Si nosotros, los que estamos aquí, anhelamos decirle no al mundo, si nosotros queremos ser transformados, si nosotros, los que estamos aquí, nuestro anhelo es ofrecer nuestro cuerpo, hermanos, como un sacrificio vivo, a fin de que toda nuestra vida sea un acto de adoración, toda nuestra vida, hermanos, un acto de adoración, y así mostrar el valor de Cristo por encima del valor del mundo. Entonces, hermanos, si usted es su anhelo, si su anhelo es ese, dejar el mundo atrás, si su anhelo es transformarse, si su anhelo es renovar su mente cada día con la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo, entonces entréguese, hermano, entréguese con todas sus fuerzas y persiga la renovación de su mente por medio del conocimiento de quién, hermanos, de la verdad, de la palabra, por medio de la renovación.
a través de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Hermanos, Dios nos anhela celosamente. Nos anhela completamente, hermanos, completos, no a medias. En el Señor, dice el pastor, poquito no. Aquí en el Señor, hermanos, o es todo o nada. O es todo o nada, hermanos. Presentar vuestros cuerpos, dice en el versículo 1, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar, hermanos, una sola vez y para siempre, no como personas cambiantes o de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Todos los días de nuestra vida, obedientes hasta la muerte, como el Señor Jesucristo, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted, hermanos, quiere entregar su vida al Señor, consagrar su vida a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser ese sacrificio vivo, yo quiero ser esa verdadera adoradora en espíritu y en verdad, la que tú andas buscando, Señor. El Señor está esperando y el Señor los está buscando, porque es necesario, dice su palabra, que esos adoradores adoren al Padre. Los que adoran en espíritu y en verdad por medio de su palabra. Hermanos, quiero que se pongan de pie, hermanos, por favor. ¿Saben? Cuando yo estaba escribiendo, era en la madrugada, porque en la noche me gusta más en la noche donde no hay ruido, donde no hay nada. Empiezo a buscar y empiezo a escribir. ¿Saben? Una cosa, una noche estaba escribiendo, me quedé dormida por un rato, pero ¿sabe qué veía en ese sueño? En ese sueño veía, era aquí, era la iglesia. Fue por segundo, no sé cuánto tiempo fue, si fue 5 o 10 minutos lo que me dormí, pero se veía tan real, hermanos, tan real, que me levanté así llorando. Pero en ese sueño que tuve, veía, hermanos, a toda la iglesia, toda la iglesia rendida al Señor, toda, hermano, toda postrada al Señor en adoración. Toda la iglesia la veía, y cuando yo me desperté me asusté porque yo estaba llorando, yo también me levanté llorando, pero llorando de alegría, llorando de gozo. Yo no sé, hermanos, pero era tan real y sentía un gozo tan grande cuando me levanté y me desperté, que yo le decía al Señor: perdóname, Señor, porque quizás he renegado tantas veces de ti, de mi forma de pensar, cuando tú diste todo por mí. Tú mereces mi adoración, pero una adoración verdadera. Perdóname, Señor, porque mi corazón no quería entenderlo, que para eso ha sido creada, para eso ha sido formada. A lo mejor tanta queja que no era agradable a Dios, tanta queja cuando yo sé que Él nos anhela, que anhela nuestra adoración. Yo sé que Él se complace de los que le adoran en espíritu y en verdad.
los que son entregados totalmente, sin importar la situación en la que estén pasando o la situación en la que estén viviendo, ellos puedan adorar al Padre como Él se lo merece. Venimos a la iglesia a ver qué Dios me da, pero no decimos: aquí estoy, Señor, toma mi vida, Padre, toma todo de mí, aquí estoy, Señor, quiero hacer este sacrificio vivo. Y termino con esto, hermanos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, santo, puro y sin mancha. Ese sacrificio vivo fue Jesucristo, el que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Él fue a la cruz por usted y por mí, como ese olor fragante en sacrificio al Padre, digno de adoración, digno de alabanza. Pablo terminaba así: a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, porque solamente tú eres digno, Señor. Aquí estamos, Señor, adorándote, Señor. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos al único que es digno de toda la alabanza, al único que es digno de toda la adoración, al único Dios verdadero. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza.